Bueno, entonces tenemos hoy, por la gracia de Dios, nuestro servicio de lectura número 108, del martes 2 de julio de 2024. Y tenemos el gran privilegio, por la gracia de Dios, de iniciar la lectura y estudio del capítulo 33 del libro de Éxodo, parte 1. La mala noticia. Esta noche vamos a estar hablando sobre la mala noticia. Porque el pueblo de Israel, como dice el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, a ellos les fue dada la buena nueva, así como a nosotros, pero no les aprovechó la palabra dada a través de esa buena noticia, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Producto entonces de que esa palabra no fue acompañada de fe en los que la oyeron, por su pecado, por su transgresión y por su iniquidad, les van a dar una mala noticia. ¿Listo? Es por eso, ¿listo? Les van a dar hay mala noticia para los pecadores, para los transgresores y para los inicuos. ¿Listo? Recordemos que esto está entrelazado con el servicio del día domingo, donde estuvimos hablando de esas tres cosas. El pecado es errar, ¿listo? En desobediencia contra Dios. La transgresión lleva a no ser fiel para con Dios, ¿listo? A que nos rebelemos contra Él, ¿cierto? Y la iniquidad lleva a torcer lo que ya Dios ha establecido. Pero a los que han creído y los que hemos creído en el Evangelio, por la gracia de Dios, Dios nos ha rescatado, nos ha hecho verdaderamente libre a través de su Hijo del pecado, por lo cual nuestro corazón ahora es guiado por el Espíritu Santo a la obediencia a Cristo, para mantener también la verdad de su palabra en nosotros, la esencia del Evangelio, la verdad de Cristo en nosotros. Sin embargo, vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel, que es una radiografía de lo que pasa en el pecador, en el transgresor y en el inicuo. La mala noticia. Dice así en el nombre de Jesús. Éxodo 33, 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dice, a la tierra que fluye leche y miel. Hace este paréntesis porque es que viene de acá. Miren, aquí cuando dice que él le va a dar la tierra, la cual juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y luego dice: a la tierra que fluye leche y miel. Como le dice, llévalos, sácalos de aquí, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra, entonces, a esa tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob, de esa tierra que fluye leche y miel. No sin antes, obviamente, decirle de que será el ángel quien los va a conducir hasta allá. Y en este caso Moisés iría también con ellos. Pero ¿qué pasa? Dice, pero yo no subiré en medio de ti. Eso es una pero muy mala noticia. ¿Listo? Le dijo Dios al pueblo. Recordemos que ese amarillo y ese rojo significan que el pueblo está bajo el juicio de Dios. ¿Listo? Por su pecado, por su transgresión y por su iniquidad. ¿Listo? Vamos a mantener siempre en nuestras enseñanzas esas tres cosas. ¿Está bien? Porque eso es lo que el hombre hace. Pecar, hace transgresión y hace iniquidad contra Dios, contra Jesús, contra el Espíritu Santo, contra la palabra, contra sus siervos, contra sus siervas, contra la iglesia, contra los hijos de Dios y contra todos aquellos que quieren amar a Dios. Pecando así contra sus propias almas. Entonces el pueblo aquí recibe una pero muy mala noticia. Dios no subirá en medio de ellos, pero yo no subiré en medio de ti. Dice, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Por qué? Porque es que una cosa
que debería tener el pueblo presente es que la presencia de Dios implica que ellos tenían que también, como dice, ser santos como yo soy santo. A nosotros se nos ha dicho que si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces dice el Espíritu Santo, condúzcase con temor, condúzcase con reverencia, condúzcase con obediencia todo el tiempo de su peregrinación durante esta vida en esta tierra hasta que Jesús venga por la iglesia. Porque si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces seamos santos como Él es santo, porque la presencia de Dios es la manifestación gloriosa también de su santidad. Pero aquí el pueblo entonces, por su dura cerviz, su falta de obediencia, como lo dice el Espíritu Santo, por la falta de obediencia, porque la palabra no fue acompañada de fe, ellos hicieron duros de cerviz, dieron la espalda a Dios. Entonces, si Dios iba con ellos en esa condición como estaban, los consumiría, los iba a consumir. Eso es una muy mala noticia. Ahora, y oyendo el pueblo esta mala noticia, dice, el pueblo entendió que eso era una muy, pero muy mala noticia. ¿Qué pasó? Vistieron luto. O sea, aquí es donde empiezan ellos a tener algunas. Aquí no hay arrepentimiento, de una vez hay que aclarar. ¿Listo? ¿Por qué razón no hay arrepentimiento? Porque eso lo mismo lo expresa el Espíritu Santo, de que ellos durante 40 años que estuvieron en el desierto, nunca le ofrecieron un sacrificio de su corazón a Dios. Porque también se les dijo que siempre andan vagando en su corazón, en la vanidad de su corazón. Y también dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. Aquí, a pesar de que vistieron luto, o sea, se vistieron de ropas de luto, como que, mejor dicho, ¿cierto? O sea, nos desamparó Dios, pero sin arrepentimiento. Hay que aclarar eso, ¿cierto? Ya entendiendo las escrituras. Y eso también es lo que puede pasar con mucha gente. La gente oye una mala noticia y una mala noticia, algo que no es bueno y que ciertamente procede de la justicia de Dios, porque la paga por el pecado es la muerte. Es una mala noticia. Pero el hombre llega, como dicen los fariseos hicieron con Juan Bautista. Cuando ellos oyeron que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles y que todo árbol que no diera buen fruto sería cortado y echado en el fuego, entonces ellos vinieron a Juan Bautista. Pero Juan Bautista los reprendió porque no tenían un corazón arrepentido, solo eran como unas víboras queriendo huir del fuego, mas no, sin tener un corazón arrepentido. Pues ese mismo fue el luto que el pueblo tuvo al oír esa mala noticia de que Dios no iría con ellos porque si no, los consumiría en el camino. Entonces, ¿qué pasa? Y ninguno se puso sus atavíos, que es sus joyas. Esa ornamenta de joyas y de todas esas cosas que les quedó después de que le dieron a Aarón oro para hacer el becerro. Entonces ellos, ¿qué pasó? No se quitaron sus atavíos, ninguno se puso sus vestimentas, ni sus joyas, ni nada de esas cosas. Dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, imagínense esto que estaba pasando. Ellos, ¿por qué lo hicieron? Ellos se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, ¿sí? Ese día dejaron sus joyas y sus ropas elegantes y vistosas a un lado, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Eso es, amados hermanos, muy prácticamente si uno lo lleva a lo que es la predicación del Nuevo Testamento, dice que Jesús vino al mundo, ¿cierto? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Y luego dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre.
Una persona que continúe en su pecado, en su transgresión y en su iniquidad será consumido, o sea, será ciertamente echado al infierno. Ya está condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Vea lo que hace, vea lo siguiente. Él le dice a Moisés, que se quiten pues ahora, quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. O sea, prácticamente le dice, van a estar en espera, quítense todas esas joyas de encima, quiten todo eso es todo eso que ustedes valoran, todo eso que tienen como valioso, de lo cual también hicieron el becerro de oro, y esperen lo que voy a hacerles. O sea, prácticamente es como, esperen y voy a determinar qué les voy a hacer, porque tiene que haber castigo. Recuerden que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 32, yo los voy a castigar. Hermanos, toda desobediencia es pecado. Y hay dos cosas. El hombre que no se arrepiente, la paga por el pecado será la muerte. Pero si una persona dice ser cristiana evangélica, dice ser de Cristo y no se sujeta, lo primero que Dios va a hacer es que lo va a castigar, lo va a disciplinar. Ha juzgado que no está correcto, no anda correctamente según la gracia de Cristo y ciertamente lo va a castigar, lo va a disciplinar. Lo va a poner en cintura, como decimos, porque no dejará a nadie que le desobedezca sin castigo. Y eso hay que necesario que lo tengamos nosotros claro. Y tampoco es injusto que Dios castigue. ¿Será injusto Dios que da castigo? No. Ahora, todos los hijos de Dios, todos hemos gustado la disciplina de Dios. Todos de una u otra manera hemos sido castigados. Y toda desobediencia, cuando es cometida por hijos de Dios, siempre es castigada. No se queda sin castigo, hermanos. Dios no pasa por alto nuestra desobediencia. Quizás no nos guste oír esto, pero eso es lo que el Espíritu Santo enseña. Dios al que ama, disciplina y corrige, castiga a sus hijos, pero al pecador. Si una persona no se convierte, no se vuelve a Dios, esa persona está condenada. Su fin es ser consumida. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente perecerá, morirá físicamente, levantará sus ojos estando en tormentos en el Hades, de allí resucitará en la segunda resurrección, irá al juicio, y en el juicio recibirá el grado que merece por sus pecados y será echado con espíritu, alma y cuerpo en el infierno para ser atormentado allí día y noche. Como dijo Jesús, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. A lo menos usted y yo, si desobedecemos todas las veces que hemos desobedecido, usted puede ser sincero delante de sí mismo y decir, sí, Dios me ha castigado, Dios me ha disciplinado por desobediente. Sí, y es verdad, pero es mucho mejor que ser consumidos y ser condenados y ser apartados de la presencia de Dios para siempre. Entonces él les dice, quítate pues ahora tus atavíos, le dice al pueblo por medio de Moisés. Dice, para que yo sepa lo que te he de hacer. O sea, espere que voy a tomar una determinación con ustedes. Pero él ya la había tomado. Él dijo que él no iría con ellos. Entonces, ya sabemos qué fue lo que determinó. Recordemos que lo que determinó es que ese pueblo, haciéndole una sumatoria de todo lo que ya hasta ese momento habían pecado, ciertamente esa gente que salió de Egipto pereció en el desierto. Por eso él dijo, no entrarían en su reposo. Por eso temamos también nosotros, porque a nosotros también se nos fue dada la buena nueva, pero también en esta noche se nos está dando una mala noticia, que si de nosotros no permanecer
en obediencia, en fidelidad y en la verdad de Dios, entonces también seremos consumidos. Ya Dios lo determinó, está determinado, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora vean lo que pasa. En el versículo 6 dice, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Ellos quedaron en espera de cuál sería el castigo que Dios les daría. Recuerden que en el 32 dijo, Dios los voy a castigar por su iniquidad, por su pecado. El mandato de Dios a Moisés contenía una mala noticia. Dios no iría con ellos. Su presencia no estaría con ellos. Él enviaría el ángel delante de ellos. Y ahora, y muy a pesar de que no hay una sola muestra de arrepentimiento por parte del pueblo, Dios sigue fiel a sus promesas. Porque como dice también el Espíritu Santo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí? Pero también si nosotros le negaremos, Él también nos va a negar. Pero lo que sí nos va a hacer es que si nosotros somos infieles, Él pague con infidelidad, ¿no? Dios ciertamente permanece fiel a sus promesas. Él le dará la tierra a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, esto de darle la tierra, esto es un asunto que hay que entenderlo más de acuerdo al propósito de Dios en Cristo Jesús. O sea, en cuanto a la utilidad de esa tierra en pro de qué, de que el evangelio fuese anunciado y predicado, como bien lo dijera Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Jesús dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. O sea que desde ahí, desde Jerusalén, desde Judea, desde y a partir de Judea, Samaria, Israel, a partir de ahí sería predicado el evangelio en todas las naciones. De hecho, esa posición geográfica que tiene esa tierra es estratégica y ha sido siempre estratégica para el comercio. ¿Cuánto más lo entendió el apóstol Pablo que lo era para la predicación del evangelio? Pero también les está hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, ciertamente ahora el mundo tiene dos noticias, una buena noticia y una mala noticia. Recordemos la buena noticia. La buena noticia es, pues ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿sí ve? ¿En dónde? En la ciudad de David, en esa tierra, allí en Judea, en Belén de Judá, ¿cierto? La salvación viene de los judíos, ¿cierto? Entonces, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice luego, y los ángeles decían, le daban gloria a Dios por su buena voluntad para con los hombres, de salvar a los hombres. Gloria a Dios y buena voluntad para con los hombres. La buena noticia, cuya buena noticia se ha difundido por todo el mundo y ha llegado hasta nosotros también. Pero también hay una mala noticia. Romanos 1, 18 al 32 dice acerca de la mala noticia. Porque la ira de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerda lo que dice allá en el 33? Los consuma, consumirlos, habla de consumirlos. Si yo voy con ellos, los consumiría en el camino. Bueno, eso habla del justo juicio de Dios. La paga del pecado, la muerte. La justicia de Dios demanda que el hombre pague por su pecado. Entonces, la ira de Dios es el justo juicio de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces, recordemos siempre, ya tenemos, gracias a Dios, claridad acerca de este término de la impiedad, ¿cierto? La impiedad, o sea, el pecado, ¿sí? El pecado, toda falta de obediencia a Dios que impide a los hombres
vivir en santidad. ¿Qué quiere decir eso? Vivir consagrados para amar y servir a Dios en obediencia a su palabra. Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que la ira de Dios en primera instancia va hacia retribuir al hombre por uno de los más grandes pecados que hay: detener y hacer violencia contra la justicia por la fe, contra Cristo mismo. Dice, deteniendo con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y vean lo que pasa aquí. Algo que tiene que ver con la mala noticia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ¿sí? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En el servicio del domingo habíamos hablado de cómo el Satanás con su astucia ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea, ese corazón del hombre está entenebrecido, está cegado. Pero usted dirá, no, pero es que ¿cómo? ¿Por qué si no han oído? No, es que aquí está diciendo que ya conocen a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, ¿cuál es el resultado de haber conocido a Dios y de haber detenido con injusticia la verdad? Pues, ¿qué es lo que pasa en una persona cuando hace eso? Cuando hace lo que dice aquí, ¿cierto? Lo que dice acá. Detener con injusticia la verdad. ¿Qué pasa en esa persona? Cuando no le da gracias a Dios, cuando no le da la gloria a Dios, cuando, pues bueno, se va a envanecer en sus razonamientos, su necio corazón será entenebrecido. Eso es lo que le pasa, o sea, llega a tener un entendimiento, o sea, una razón que va a estar sujeta a voluntad de Satanás. Hay gente que no le gusta que uno hable de Satanás, pero es que ciertamente Jesús dijo, el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, el adversario, el que nos pide para zarandearnos, el que nos acusa delante de Dios día y noche, el enemigo de Dios. Él, conduciendo al hombre mediante su astucia, ha llevado al hombre a que no le dé la gloria a Dios. Entonces, cuando una persona no le da la gloria a Dios, no le da gracias, ¿qué va a pasar? Su razonamiento se va a envanecer con mucha filosofía, con huecas sutilezas. Y el corazón se va a entenebrecer, va a estar carente de entendimiento. Como eso mismo lo dijese, la luz que en esas personas hay es tiniebla. ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Luego dice, van a profesar ser sabios y se van a hacer más necios. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vea esta mala noticia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Eso es lo que Dios le dijo a, a Moisés. Yo no voy a ir con este pueblo, porque si voy con ese pueblo los consumo en el camino. ¿Qué pasó con ese pueblo en 40 años? Pues se corrompieron más de lo que estaban ya corrompidos en Egipto, más de lo que corrompidos salieron de Egipto. Que la única vez que se identificaron con Moisés, fue una única vez que se identificaron con él, cuando pasaron el mar. Del resto de ahí para acá, nunca más volvieron a identificarse con Moisés, sino que en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Cuál va a ser el resultado? A veces se juzga que Dios fue injusto en dejar ese pueblo 40 años en el desierto. Pero es que está claro, hermanos, cuando
el hombre se aparta de Dios y en su corazón se rige por su propio pecado, sujeto al enemigo, sujeto a Satanás, entonces, ¿qué hace? Esto que dice Dios los entrega, es que Dios los deja. ¿Qué pasa? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y dice, vea lo que, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Está pasando eso hoy? Sí. Están cambiando la verdad de Dios por la mentira. Están honrando y dando culto a las criaturas, a una criatura. O sea, hoy día hay una honra y un culto hacia el hombre, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Si usted nota, hoy día ahí está el humanismo en su más alto pico. O sea, está, mejor dicho, en el techo el humanismo. Prácticamente han colocado al hombre por encima de Dios y han desechado a Dios de sus vidas. Están honrando, como dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo inspirado, profetizó diciendo, amadores de sí mismos, aborrecedores de Dios y amadores de sí mismos. Están honrándose a sí mismos y también están siendo honrados, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahora viene otra mala noticia. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Porque ¿cuál es entonces otro resultado de de haber pecado, de haber transgredido y de haber prevaricado, de haber torcido, de haber hecho iniquidad contra Dios? Que el hombre está cometiendo pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Recuerden que Dios le dice, quítense sus atavíos, veré qué les haré. Y acá está que están recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Vea, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es otra muy, pero muy mala noticia. Cuando por causa del pecado, el pecado causa separación entre Dios y el hombre, hace alejar y hace ocultar de el hombre su rostro, entonces la mente del hombre queda inútil. Es una mente reprobada, una mente que no sabe distinguir entre la luz y las tinieblas, entre lo que es bueno y lo que es malo. Como dice, a lo amargo le llama dulce, a lo dulce le llama amargo, a las tinieblas le llama luz, a la luz le llama tiniebla, a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno. No sabe distinguir entre su mano derecha, entre su mano izquierda, ¿sí? Porque tiene una mente que no le sirve, no le funciona. Imagínese usted gobernantes con una mente reprobada, papás, mamás con una mente reprobada, hijos, hijas con una mente reprobada, gobernantes de naciones, reyes de naciones con una mente reprobada, empresarios con una mente reprobada, pueblos con una mente reprobada, una mente inútil que no les sirve. No saben hacer lo bueno. Jesús dijo, ¿cómo podrán hablar lo bueno siendo malos? No saben hacer lo bueno. Hacer el bien no saben, porque tienen una mente reprobada, están siendo engañados, van engañando y siendo engañados, tienen una mente reprobada, inútil, inservible. Eso es una mala noticia. Y entonces, ¿qué pasa? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. O sea, una persona que comete injusticia tiene una mente inservible. La gente que está en fornicación tiene una mente inservible, una mente que no les sirve para nada. Están
prácticamente como drogados permanentemente. Dice, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, ¿sí? Una cosa que van a hacer es aborrecer a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo van a desechar de sus vidas. Dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y vean lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican, con los que las practican. ¿Por qué? Porque Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento de los incrédulos. O sea que aparte de tener una mente inservible, reprobada, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Muy, pero muy malas noticias para este mundo. Pero en contraste con toda esa mala noticia, Dios ha dicho, Juan 3, 16, 17. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Buena noticia, buena noticia. Mala noticia. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Mala noticia, el que no creyere será condenado. Mala noticia, el que no se halle inscrito en el libro de la vida será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Pero hay buena noticia, mas a los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Jesús mismo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, le ha dado la potestad a esa persona de ser engendrado por voluntad de Dios, de ser hecho hijo de Dios. Buena noticia a todo aquel que cree en Jesús conforme a las Escrituras, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo hecho carne que habitó entre nosotros y vimos su gloria como lo del unigénito del Padre, y de su gracia tomamos todos, y gracia sobre gracia. Al creer en él, conforme las Escrituras, ciertamente recibiremos el Espíritu Santo para que venga a morar en nosotros. Tendremos esa vida en abundancia y esa vida eterna. Buena noticia. El Hijo nos da vida eterna y nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Buena noticia. Nadie nos podrá arrebatar de la mano del Hijo. Nadie nos podrá arrebatar de la mano del Padre, pues el Hijo dijo, el Padre es mayor que todos. Buena noticia. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buena noticia, pero hay una mala noticia. Si no cuidamos esta salvación tan grande, también pereceremos. Vamos a orar, amados hermanos, en esta noche. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu gran poder, por tu gran misericordia, concédenos perseverar y permanecer en la buena noticia, en la buena noticia de que tú nos has provisto un poderoso Salvador para proveer a través de él redención, verdadera libertad, perdón de pecados y darnos la potestad de ser hechos hijos tuyos, para recibir el Espíritu Santo y ser regidos por la sabiduría tuya mediante la guianza del Espíritu Santo. Buena noticia, Señor, es para nosotros
creer de todo corazón que Jesús es el Cristo, es tu Hijo, Señor, y que creyendo tenemos vida en su nombre, y que no iremos a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. Concédenos permanecer en esa verdad. Concédenos permanecer en tu gracia, en tu amor, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y guárdanos de que en nuestros corazones nos volvamos a Egipto. Guárdanos en nuestros corazones de rebelarnos contra ti, de la desobediencia. Por eso te ruego que cualquiera de nosotros o de cualquiera de tus hijos que esté desobedeciendo a tu sabiduría por falta de juicio, que en el nombre de Jesús tú eres Padre sabio para castigar, para disciplinar, para reprender a cada uno, para que nadie se pierda, sino que todos participemos de tu santidad. Pero también rogamos por los hombres de este mundo, para que tú los perdones. Ellos no saben lo que están haciendo, Padre. Ellos no saben que sus pecados, sus transgresiones y sus iniquidades los han alejado de ti. Pero te rogamos porque esos hombres están dentro de nuestros hogares, nuestras parentelas, son conocidos nuestros, son vecinos nuestros, son amigos, compañeros de trabajo, Señor, amigos de nuestros hijos e hijas, Padre mío. Gente que también, Padre, tiene familia. Te rogamos que tú perdones. Perdónalos, Padre. Ellos no saben lo que están haciendo. No les tomes en cuenta este pecado. Permíteles, Padre, que su corazón, que su entendimiento se abra, que puedan oír a Jesús que está llamando a la puerta, que puedan, Señor amado, salir de esa potestad de Satanás, ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Permite, Padre Santo, que por tu gracia haya perdón de pecados para ellos. En el nombre de Jesús, amado Señor. Perdónalos, Padre. Concédeles el arrepentimiento para vida, en tu paciencia, en tu bondad, en tu longanimidad, Señor. Que ellos salgan de ese juicio en el cual se encuentran en estos momentos, Señor. Porque están en ese peregrinaje, pero no para el cielo nuevo, sino para el infierno. Concédeles, Señor amado, que ellos puedan, Padre, volver sus corazones a ti, así como lo hiciste con nosotros un día. Con cada uno de nosotros tuviste de nosotros misericordia. Asimismo tenga, Señor, misericordia del pecador, para que todos podamos gozar de tu gloriosa presencia, en justicia y santidad, en la verdad de Cristo, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, que podamos disfrutar, Padre Santo, de la redención y de la gloria eterna, que es en Cristo Jesús, Padre, para vida abundante, para vida eterna, Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo a toda verdad, para que conociéndote a ti, te demos el primer lugar a ti, te demos las gracias, seamos, Padre, agradecidos, te demos la gloria, te honremos, Padre Santo, mediante la obediencia a tu palabra, con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido por el amor que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que tengamos, en lugar de una mente reprobada, una mente, Padre Santo, que pueda comprobar la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. Y esto te ruego para todos mis hermanos, para todas mis hermanas, para todos tus siervos y tus siervas en todo lugar, para que nos gocemos de la buena noticia, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, la justicia por la fe, Señor. Y nos deleitemos, Señor, según tu misericordia, en todas las bendiciones que tú nos das por medio de tu gracia para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor, por estos primeros versículos del capítulo 33 de Éxodo. Gracias porque prevalece la verdad y ciertamente el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de tu Hijo no pasarán. En el nombre de Jesús. Gracias por la buena noticia, Padre. Amén y amén. Amén, gloria a Dios.